la tercera jornada de esta Semana de la Creatividad de la Escuela de Cine y Audiovisual de Arcos, con una nueva charla, ¿no?, en relación al tema que hemos estado trabajando de archivo, computage, cine reciclado, apropiación y varios, ¿no? Comenzamos como una suerte de introducción. El día de ayer estuvimos haciendo la relación sobre todo entre ciertos elementos de la historia de la música, la apropiación de ciertas estructuras y el posible diálogo con la imagen. Hoy día la visión va a ser más hacia, obviamente, a la dirección de la imagen, pero con algo que hemos comentado en otras ocasiones y que tiene que ver con el collage, ¿no?, que es posiblemente, a mí parecer, ¿no?, posiblemente una de las disciplinas técnicas y yo diría incluso como estructura mental, ¿no?, más interesante del siglo XX, quizás un poco sobrevalorada por las academias, ¿no?, pero por otro lado, por la cultura popular, por los medios masivos, fue muy usado. Y tengo la sensación de que el siglo XXI, sobre todo con todo el aparataje digital, la lógica del collage, yo diría tiene un potencial que todavía no se entiende bien, ¿no? Yo creo que estamos como en desarrollo, en su capacidad de subvertir, en su capacidad de constituir nuevos espacios, de apropiarse, incluso diría de discusión política en su medio, ¿no? Y en ese sentido invitamos a una profesora, ¿no?, una artista visual y profesora acá de Arcos, Catalina Gelsi, que va a instalar esta conversación sobre collage y resignificación de archivos, ¿no? Así que nada más, pues ya no los agoto ni los canso. Ni los aburro. Estamos saliendo en vivo, ¿no? Así que miren a la cámara, estamos saliendo en vivo. Y los dejo con Catalina. Gracias. Muchas gracias, Vidaurre. Bueno, muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí y también muchas gracias por el interés en esta pequeña charla que voy a hablar. Quizás antes de introducirme un poquito, yo de nacimiento soy artista visual, así que mi repertorio en realidad de producción personal tiene que ver con la imagen bidimensional, la imagen tridimensional y cómo esa imagen tridimensional opera en distintos espacios, ¿ya? Eso también en artes visuales se llama site specific, donde uno trabaja formas, ¿no es cierto?, y objetos en sitios específicos. Y ahí se arma un correlato interesante que vamos a ver más adelante. Yo preparé un poco esta presentación pensando pedagógicamente en la historia, ¿ya?, de lo que significa el archivo, ¿ya?, de lo que significa un poco lo que mencionaba recién Miguel Ángel, la apropiación del archivo y cómo se arma una nueva narrativa. Voy a pasar la primera diapo. Bueno, generalmente, ¿no es cierto?, hay una lógica común que uno siempre a veces apela a Internet a ver la definición básica o institucional de lo que es un archivo: edificio local donde se conservan los documentos ordenados y clasificados que produce una institución, personalidad, etcétera, en el ejercicio de sus funciones o actividades. Es decir, tenemos archivos institucionales, sociales y también tenemos archivos personales subjetivos, ¿ya? Mueble o caja que sirve para guardar documentos o fichas de manera ordenada. Vamos a seguir con la otra. Primero que nada, para entender un poco la lógica del archivo y el ejercicio en sí de ir archivando y juntando, el concepto de archivo está directamente relacionado con la historia, ¿ya? La noción de archivista, que es historiográfica, por cierto, es una disciplina auxiliar de la historia, en su entendido primario, si se quiere, ¿ya?, en cuanto que proporciona modelos y sistemas de clasificación de datos y documentos destinados a la investigación histórica. Ese más bien es el nacimiento etnográfico de lo que se entiende como un archivo, qué es lo que guardo, qué es lo que no guardo, Y desde el siglo XVIII en adelante, la verdad es que los archivos que se guardan o no son las instituciones políticas, gubernamentales, las que deciden eso, ¿ya? O sea, es el Estado el que decide lo que es prioritario y lo que no. Ahí también hay un principio que se llama el principio de la procedencia, que es desde qué lugar, desde dónde, ¿ya? Y esa es la base teórica que regula todas las interacciones finalmente archivísticas, si uno quiere, sobre todo entendiendo como la historia occidental. Y cuando se respeta una organización determinada, ¿ya? Esa organización también se entiende como un tratamiento archival, cómo yo trato el archivo.
Yo hoy día lo que pretendo un poco es explicarles cuáles son esas distintas formas de tratar un archivo, ¿ya? Y cuáles son sus desplazamientos, sobre todo hoy día contemporáneamente en el siglo XXI. La siguiente. Entonces, el principio de la procedencia tiene un origen original, ¿ya? Y ese origen también tiene que ver con el juego, con el azar, en cómo yo estructuro información, ¿ya? Si nosotros pensamos en archivo, podríamos pensar en clasificar, en escoger, en juntar, en identificar, en ordenar de alguna manera, ¿no es cierto? Y sobre todo también el jugar. ¿Y por qué el jugar? Porque jugar también es una disciplina azarosa, ¿ya? Y el archivo, entendido como collage, desde las vanguardias históricas hasta el día de hoy, juegan con ese azar, ¿ya? Siguiente. Las primeras décadas del siglo XX, los artistas, los fotógrafos, por ejemplo, los historiadores, comienzan a tener un interés potente en la memoria cultural. ¿Y eso por qué? Bueno, producto obviamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son clave, sobre todo el Holocausto, yo creo, en entender este ejercicio de la recopilación, ¿no es cierto?, de la sensibilidad del archivo, ¿ya? Ahora, hay algo muy interesante que de hecho lo manifiesta Derrida en un texto que hace sobre el psicoanálisis del archivo, ¿ya? Junto con una descomposición que hace con el psicoanalismo de Freud, que finalmente el archivo no es una cronología lineal, y eso es muy importante, ¿ya? No es lineal como la historia, se entiende, sino que en términos figurativos es una sincronía espacial, o sea, el archivo se mueve espacialmente, el índice como uno lo entiende mentalmente es espacial, ¿ya? No es lineal, por ende tiene volumen, ¿ya? Por ende tiene movimiento, ¿ya? Y en ese entender de espacio yo puedo jugar con elementos, ¿ya? Y eso es importante. La lectura cronológica generalmente hace que uno tenga una lectura, ¿no es cierto?, de causa y efecto, ¿ya? Pero la memoria espacial es trabajar con imaginarios en el fondo que no tienen jerarquía y no tienen un orden. Pueden ser primero A, después B, o puede venir B primero y después Z. ¿Ah? ¿Se entiende? La siguiente. Entonces, la memoria espacial o la memoria espaciada es lo que yo creo en el siglo XX, todos los operadores visuales, o los que trabajamos con la visualidad, eso es muy, muy determinante, ¿ya? Porque finalmente son memorias que uno tiene, que las puede mover y componer a modo de puzzle de distintas maneras. La memoria en cuanto a fragmentos y esos fragmentos en cuanto a yuxtaposición de esas lecturas. Siguiente. Entonces, cuando nosotros pensamos cuál es el recurso contemporáneo de organizar memorias, ¿ya?, o imaginario, hay una cosa ahí, yo creo que hay que hacer como un referente. Yo, como vengo de las artes visuales, que por ejemplo es el movimiento minimal, que es bien antagónico al collage, ¿ya? Y aquí les muestro unas imágenes de Donald Judd, ¿ya?, que justamente es lo que se entiende como la plasticidad modular, ¿ya? El módulo, la serie, el igual, que es una contraposición en ese momento al expresionismo abstracto, que digamos que era todo lo contrario. Entonces, el sistema modular es lo que también interfiere en esta memoria espacial, ¿ya? Yo puedo hacer secuencias, ¿no es cierto?, modulares, puedo hacer acumulación modular, ¿ya? Pero mi manera de operar es con la acumulación, por ejemplo, ¿ya? Yo puedo también repetir a modo de serie. Entonces, el entender el orden de los objetos, el orden de las imágenes. Y hay un orden que también es social, pero también hay un orden que también es interno. Y esa relación entre lo social y lo interno es lo interesante a mi parecer. Siguiente. Volviendo un poco a los referentes de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Hay un interés por la memoria, por el trabajo de la memoria espaciada, si se quiere, y yo creo que ahí podríamos catalogar la memoria en tres grandes grupos: la memoria individual, la memoria cultural y la memoria histórica. Estos tres grupos son maneras de indexar, ¿no es cierto?, información. Siguiente. Tenemos entonces la memoria cultural, la memoria histórica, y al centro está la memoria individual,
¿ya? Y la memoria individual finalmente es la que rige también cómo yo voy a yuxtaponer imaginarios también externos a mí. Aquí tengo un archivo, estas fotografías, digamos, son casas bombardeadas en la ciudad de Manchester, de Inglaterra. Son un archivo que hay en un archivo digital que tiene la BBC, y yo estoy trabajando también con estos archivos sobre la resignificancia, ¿no es cierto?, del despojo y de la ruina. Pero ahí ya eso quizás es para otra conversación. Pero aquí, ¿no es cierto?, lo cito porque me parece pertinente. Entonces, la lógica del archivo tiene esta matriz conceptual de la yuxtaposición. Yo voy poniendo cosas, no necesariamente una al lado de la otra, serialmente, sino que una arriba de la otra, ¿ya? Hay imágenes, objetos, textos a los que yo recurro, que pueden ser públicos, reales, ficticias, virtuales, y yo creo que ahí está la seducción también, ¿ya? En cómo yo opero con relatos ficticios o cómo yo narro desde una biografía propia elementos ficticios, pero también elementos históricos o historiográficos. Bueno, y ahí señalo un poco también en el imaginario virtual, que efectivamente hoy día el Internet tiene esa discusión también entre qué es lo que es público y privado, y eso está permanentemente en jaque. Entonces, esa es una variable que en mi investigación todavía no la incluyo, porque me parece que me falta mucho como entender ese soporte virtual. Yo todavía me quedo exageradamente en lo análogo, que es como lo que a mí me gusta más ejercitar. Estas también son imágenes referenciales a mi proyecto de investigación, que se lo voy a mencionar un poquito al final. Siguiente. Entonces, entendiendo la memoria como espacial y no cronológica, la memoria entonces se mueve, ¿ya? Y eso es muy importante de entender, que finalmente nosotros mentalmente no jerarquizamos según evento, ¿ya? Podemos nosotros tener un evento traumático importante, pero finalmente lo que gatilla ese evento traumático no es la escala de eso, sino que puede ser un uslero, sino que puede ser una tabla de cortar, por ejemplo, sino que puede ser una mesa de velador. Entonces, yo creo interesante esa pulsión, esos nexos que se arman ahí, que en lo contrario que uno de repente piensa, ¿no es cierto?, que los grandes traumas también son por eventos catastróficos importantes, pero a veces no los gatilla ese evento, ¿ya?, radical, sino que lo gatilla algo muy cotidiano, algo muy personal. Entonces, el archivo se asocia a principios como la propia memoria, ¿ya? La memoria viva es espontánea, ¿ya? Y en esa viveza espontánea uno también hace el ejercicio o la acción de recordar ciertas cosas que uno quiere recordar, que muchas veces no son relevantes tampoco. Siguiente. La organización de un archivo no necesariamente es objetivo, ¿ya?, sino más bien una síntesis de receptores que siempre es inestable, siempre está en juego, ¿ya?, a propósito del juego, de las piezas, del azar. Los archivos no son representativos de la realidad y tampoco representan de aquello, pero juegan en parte en la realidad, ¿ya?, y juegan en parte también en una relación sociocultural. Siguiente. Entonces, el archivo asocia principios como la propia memoria, la memoria viva, espontánea, la acción de recordar, etc. Cuando nosotros de repente pensamos en la interrogación de dónde está la naturaleza del recurso de la memoria personal, ¿ya?, uno almacena memorias, pero también uno puede, lo que les comentaba recién, uno puede abstraerse, ¿no es cierto?, a un objeto muy sencillo y reensamblarlo, ¿ya?, o producir un ensamble ahí, como vemos acá en la obra de Man Ray, por ejemplo, la famosa plancha con sus clavos. Entonces ahí yo estoy resignificando también, ¿no es cierto?, cierta información y la estoy transformando en otra, ¿ya? Entonces, esa relación de una plancha cotidiana, al hacer un ensamblaje, tiene finalmente un discurso radicalmente distinto y siniestro, ¿ya? Siguiente. ¿Cómo se compone un relato entonces? En este caso particular,
mi trabajo de investigación, aquí lo que quise hacer es, en el fondo, una selección propia, a modo de ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo un relato, ¿no es cierto? Tengo un relato, un correlato lineal, si se quiere, en el sentido de que primero, ¿no es cierto?, tenemos la explosión, el bombardeo de una casa, luego tenemos esa misma casa, ¿no es cierto?, antes del bombardeo, y ciertos detalles que viven y habitan interior de esa casa. Entonces, los relatos, como no son lineales, para mí, yo pudiese decir B, ¿no es cierto?, la casa, más A, más C, más D, más E. Pero también ese relato para otros o para otras es distinta, ¿ya? Y yo me quedo con C más A. Entonces, esa relación narrativa, ¿ya?, que no es lineal, a mi parecer es lo interesante en el collage y en todo ámbito de yuxtaposición de intereses finalmente. Y ahí también está el desplazamiento, ¿ya? Entonces, lo que comentaba recién, el uslero. El uslero podría ser aquí, ¿no es cierto?, la tinaja de leche, que sería E. Y quizás E me gatilló a mí pensar en mi historia biográfica de A, ¿ya? Y no viceversa. Entonces eso es interesante cómo los relatos van jugando. Siguiente. Entonces, a modo de referencia, yo me basé también en esta charla en un texto muy interesante que se llama Mal de Archivo, de Derrida, que les mencioné anteriormente, que hace un correlato con el psicoanálisis y cómo la memoria y la mente humana también tiene injerencia en la selección de lo que a uno le interesa finalmente, ¿ya? Y él hace un encuentro entre la lógica del archivo y el psicoanálisis, ¿ya? O sea, entre la mente humana y el archivo. Y también se pregunta cuál es la diferencia entre el archivo analógico, ¿no es cierto?, del papel, y mi archivo también de cabeza, ¿no es cierto?, o sea, el archivo de la mente humana, ¿ya? Y ahí finalmente están las preguntas que quizás a veces uno no se las hace, pero que son evidentes, o quizás son demasiado evidentes que uno no las piensa, que es cuáles archivos guardo, qué memorias guardo, cuáles descarto, cuáles olvido, ¿ah?, cuáles quiero olvidar y no puedo olvidar, etcétera. Siguiente. Entonces, si pensamos en el collage, ¿ya?, desde el archivo, ¿no es cierto?, pensamos en el collage, es una metodología usada en las prácticas artísticas, ¿ya?, desde el siglo XX hasta el día de hoy. Y ahí tenemos, yo creo que, dos grandes padres de eso, que es el fotomontaje, la foto, ¿no es cierto?, y también es el recorte, ¿ya?, y cómo se estructuran visualmente ese volumen de información. Y ahí tenemos, esto muy rapidito para tener una cierta noción histórica, y ahí tenemos dos focos importantes donde se genera esta noción contemporánea del collage. Una, el movimiento cubista, ¿no es cierto?, que tiene una línea muy definida con el collage, con la desconstrucción de la forma, y esa desconstrucción arma otras formas. Y la otra es el fotomontaje, que viene, ¿no es cierto?, de la mano con el dadaísmo, ¿ya?, y el movimiento constructivista. Entonces, siguiente. Tenemos acá el cubismo, ¿no es cierto?, el collage. Estos son los padres, si se quiere, de lo que hoy día nosotros yuxtaponemos, ¿ya?, visualmente hablando. Y tenemos el fotomontaje, ¿ya? Siguiente. Hannah Höch, ¿no es cierto?, mujer importante, yo creo que una de las artistas más importantes del periodo dadaísta y el dadaísmo como vanguardia negativa, como cosa como profunda. Estos son los collages que ella empieza a hacer a partir del fotomontaje. Después, más adelante, en los 60, viene Rauschenberg, vienen Richard Hamilton, por ejemplo, pero yo me quise en realidad centrar más en las vanguardias también más análogas, ¿ya?, que tienen esa factura también manual, que a mí me parece muy interesante, sobre todo hoy día, rescatar y trabajar con ella. Siguiente. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, toda la línea del cubismo, Braque con sus desconstrucciones espaciales, bueno, Picasso con sus desconstrucciones también, que en realidad partieron de todo este movimiento que él tenía de las máscaras primitivas de África, donde empieza a desconstruir un poco la figura humana. Siguiente. Aquí tenemos otra obra de Braque, La Mesa, ¿ya?, que finalmente también es una pintura a modo de collage, ¿ya?, y eso es muy interesante hoy día si uno lo tensiona hoy con, por ejemplo, todo lo que son, yo diría, los grafitis callejeros, ¿ya?,
o los dibujos en la calle, el soporte como la calle, ¿ya? No todos los grafiteros ocupan spray, hay muchos hoy día que ocupan brocha y eso es muy interesante. Entonces aquí también tenemos cómo se construye el collage con una misma herramienta que sería la pintura, ¿ya? No acudo al recorte, sino que acudo a una misma disciplina, pero esa disciplina a modo de pastiche, como yo la ocupo en el lienzo, también me da la noción de collage. Siguiente. Acá tenemos algunos artistas también primarios en todo este tema, como Joseph Conrad, por ejemplo, que trabajaba en pequeñas cajas de zapato, luego empezó a hacer cajas de madera. Entonces, seguimos con la otra. Entonces, si usted, lo que él hace finalmente es generar estos microespacios, estos micromundos, ¿ya? A partir de la ficción, pero también a partir de un relato histórico, yo diría, ya concreto. Siguiente. Boltanski, por ejemplo, hay una obra que yo puse al principio de la presentación, trabaja justamente con los conceptos de acumulación y distribución, ¿ya? Entonces, estas dos obras son de él. Una es una instalación modular, ¿no es cierto?, de distintas cajonetas de archivo, y la otra es un archivo más bien que tiene que ver con la acumulación que conversábamos recién, de ropa. Todos estos artistas trabajan el tema de la memoria y lo archival, ¿ya? En el caso de Boltanski, él es de procedencia judío, tiene un tema enorme también con el tema del Holocausto y acude permanentemente a esa historia colectiva, ¿ya?, en su trabajo. Siguiente. Cartografía de lo inmaterial. Esta es una obra también de Boltanski, donde él cartografía, si se quiere, o mapea, ¿ya?, sus imaginarios personales, cruzados también con imaginarios culturales, ¿ya? Lo que trato de hacer con mi trabajo es plantear preguntas, hablar de cosas filosóficas, no por historias a través de palabras, sino por historias a través de imágenes visuales. No hablo de cosas complicadas, lo que intento hacer es que la gente se olvide que es arte y piense que es la vida, ¿ya? Para dar esta impresión de vida me sirvo de medios artificiales del arte, no es la realidad, hago teatro, trato de que el espectador en ese momento olvide que está en un museo, porque él depende mucho también de la participación del otro, del espectador, ¿ya? Y estas obras generalmente se terminan de armar cuando hay un tercero. Siguiente. Esta otra obra que se llama Flying Books, de Boltanski, literatura suspendida, donde hace una instalación espacial gigantesca, que después de este devenir hace unas pequeñas proyecciones también, se las voy a mostrar ahora, un poquito más adelante están. Hace unas proyecciones con sombra, ¿ya? A modo de un teatro de sombra, muy interesante, pero volvemos al mismo tema, ¿ya? Cómo yo archivo. Estas son fotografías que él saca a gran escala y después las ensambla, ¿no es cierto?, y replica su biblioteca en un espacio museístico, ¿ya? Archivo memoria, archivo documento, archivo etnografía, archivo identidad, por ejemplo, ¿ya? Uno se apropia en el fondo, quizás en eso uno tiene un problema de ego narcisista importante, porque uno también se apropia de archivos que no son de uno permanentemente y los pasa por uno, entonces ahí yo creo que ahí vale la pena también un psicoanálisis. Pero en fin, vamos a la otra. Aquí están las escenas teatrales que les comentaba recién, ¿ya? Entonces magnifica un poco el fantasma de la memoria, sus pesadillas de niño. Interesante. Vamos con la otra. Luego tenemos a Gabriel Orozco, mexicano, ¿ya? De Veracruz. Matriz móvil sobre ballena gris, del 2006. Es interesante esta obra, más que nada no por sí misma, sino que yo creo con la relación de la siguiente que les voy a mostrar, que es con la instalación que él hace de un automóvil, ¿ya? Y desmenuza el automóvil, ¿ya?, tridimensionalmente, ¿no es cierto?, tensionando lo que nosotros entendemos también como los museos, sobre todo, por ejemplo, el museo que tenemos acá de Historia Natural, ¿ah?, donde nosotros ahí tenemos ya más bien una relación etnográfica y educacional, ¿cierto?, con lo antiguo, ¿ah?,
Esta es una obra muy famosa de él. Seguimos. Esta es una obra que hizo en el Guggenheim de Alemania, donde lo que hay acá en el fondo es acumulación. Él recoge, cosas que para él no tienen ninguna importancia, pero él arma, ¿no es cierto?, un collage tridimensional. ¿Ya? Sí. Walid Rad hace un trabajo muy contemporáneo también, pero él tiene un referente, yo diría un poco como Boltanski, voy a pasar a la siguiente, con un proyecto que él hace que se llama Atlas Group, ¿ya? Y Atlas Group es un colectivo que trabaja sobre la historia social y crítica, digamos, y política del Líbano, ¿ya? Entonces, lo que él hace, en el fondo, acude a imaginarios muy cotidianos, ¿ya? Pero también les da o los instala en un tono que esa cotidianidad parece ser muy significante, ¿ya? Y justamente lo que hace es, en el fondo, utiliza imágenes que no han llegado a formar parte de la historia social y política, fragmentos, objetos comunes y corrientes a veces, ¿ya? Entonces ahí también presenta una historia abierta, que es una historia también más cercana a uno, no tan lejana. Siguiente. Y Hans Feldman, este es un trabajo impresionante que él hizo. Él se ganó un premio, ya, si no me acuerdo era como el premio Hugo Boss de las artes visuales en Estados Unidos. Exacto. Entonces lo que hizo ese premio, se ganó no sé cuántos dólares eran, pero ese premio fue al banco, digamos, y lo cambió por puros billetes de $1, y él entonces instala esta estructura monumental con esos billetes de $1. ¿Ya? Siguiente. Ganó la edición 2010 del premio Hugo Boss, un galardón en reconocimiento a su trayectoria significativa en el arte contemporáneo, y que le valió, ahí está, $100.000. ¿Ya? Entonces eso él lo cambió, lo redujo por currency, digamos, de $1, y arma este montaje, ¿ya? La obsesión de toda la vida del artista de coleccionar material familiar, agrupándolo de una manera simple que muestra un juego de similaridad y diferencia, ¿ya? Entonces, sí, es irónico, matador. Siguiente. Acá hay otras obras de él que acuden más a lo que decíamos recién de su obra familiar, ¿ya? Del despojo, del fragmento, que también es una cosa, yo diría que el collage tiene una cosa también esencialmente del periodo romántico, ¿ya? Hay una cosa ahí con el romanticismo, con el cuaderno de viaje, con la experiencia familiar, con la biografía, que es muy del romanticismo. Seguimos. Siguiente. Y aquí hice un correlato en realidad desde adelante hacia atrás. Quisiera como cerrar un poco con el Atlas de Mnemosyne de Avi Warburg, que finalmente es yo diría uno de los padres de lo que se entiende el primer collage visual, ¿ya? Esta es la biblioteca, y su biblioteca comenzó justamente con la investigación de la supervivencia del paganismo en el periodo Renacimiento. Entonces, muy, muy, muy interesante esas tensiones que él arma ahí, ¿ya? Es un archivo que se demoró casi toda su vida, es un archivo que hoy día está en un instituto que lleva su nombre, y es un archivo además que no está concluido porque él falleció, entonces el archivo quedó en el fondo, está incompleto, está fragmentado. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él arma una colección de imágenes con nada, ¿ya? Muy poco texto, mucha imagen, y reconstituye un poco la historia del humanismo occidental, solamente a través de imágenes, ¿ya? Y él viaja entre acontecimientos y ritos tribales hasta el Renacimiento, los mecenas y estructuras también visuales absolutamente del siglo XX. Entonces, esa noción de escala que él hace es bien, bien impresionante, ¿ya? Aborda el campo de las imágenes rompiendo el orden cronológico y logocentrista, ¿ya? Porque finalmente volvemos a lo mismo, es una memoria espacial cuando uno compone con imágenes, ¿ya? No es lineal.
Entonces, él va mezclando periodos primero con periodos segundo, después el segundo puede ir primero. Entonces, es toda una especie de fotomontaje presencial que él hace día a día en su biblioteca. Siguiente. ¿Ya? El proyecto se compone de 60 tablas que en total recopilan más de 2.000 imágenes, y es una locura esto. ¿Ya? Y él mismo comenta, que me parece relevante, se trata de una máquina para pensar las imágenes, un artefacto diseñado para hacer saltar correspondencias, para evocar analogías, ¿ya? Cercanías, desde también las analogías desde las distancias, finalmente. Eso es lo interesante, que él toma temas absolutamente distantes, ¿no es cierto?, como es el paganismo, con la historia cultural, ¿no es cierto?, y social política del occidente. Entonces, esa fusión que hace en términos de archivo, yo diría que es fundamental. Siguiente. Él iba poniendo todas estas imágenes. Hay ciertas de estas imágenes que las han recompuesto, digamos, las utilizan y arman instalaciones contemporáneas a nivel, yo diría, mundial, donde van mostrando fragmentos de su biblioteca. ¿Ya? Siguiente. Cerrando un poco, una mirada muy rápida, ¿no es cierto?, en torno al archivo y cómo juega. Este es un proyecto de investigación mío personal que todavía está en curso. Se llama Topografía de un nómade, construyendo realismo a través de una economía de medios en tiempos de pandemia. Y este es un proyecto de investigación que parte también con la noción del habitar y cómo uno recompone, ¿no es cierto?, espacios de la memoria en pequeños espacios, en espacios reducidos, a propósito, ¿no es cierto?, que es un proyecto que yo empecé en la pandemia. Siguiente. Rápidamente, esto es una especie de mapeo, ¿no es cierto?, mental, muy reducido, porque antes de este hice muchos otros outlines, muchos otros mapeos, hasta que me quedé con dos ideas centrales, que finalmente son dos dispositivos. Uno que es un submarino, que tiene que ver con mi biografía personal y familiar, ¿ya? Y también la casa. Y esto está dentro de un globo mucho más general, que vendría siendo la historia colectiva, ¿ya?, que es la Segunda Guerra Mundial. A continuación de eso, yo comencé a trabajar ciertos imaginarios, ¿ya?, que yo tenía personalmente de mi historia familiar, en este caso desde mi lado maternal, digamos, de la familia, ¿ya? Y todo esto parte por un submarino donde a mi abuelo le tocó estar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso yo lo asocié a algo muy evidente, que era la pandemia. Entonces, por eso que digo, cuando uno conecta realidades, son cosas muy sencillas, ¿ya? Yo siempre creo que ahí hay que siempre apelar a ese grado cero, a lo que está muy a la mano, ¿ya? Y eso que está a la mano, reconvertirlo. Entonces, decidí construir un espacio imaginario. Al principio era una galería de arte, no tenía galería, estábamos en pandemia. Yo construí un espacio y empecé a construir distintos espacios, casas con cartones, casas con papeles, y crear un espacio específico para un habitar determinado. Y era la forma de habitar en un espacio confinado. ¿Cómo yo habito un espacio confinado? ¿Ya? Con un conjunto de relaciones también biográficas, domiciliarias y cotidianas. Y a mí lo que me interesaba de la manualidad era que yo podía armar estos espacios, llevármelos y llevarlos para otro lado, armarlo allá, después llevármelo a otro lado, y ahí volvemos un poco al site specific. Yo tengo un microespacio y ese espacio funciona con mis objetos cotidianos al interior. Y esa casa yo me la puedo llevar a distintos lados. Siguiente. Entonces empecé a hacer microespacios, ¿ya? Empecé a trabajar con microrecuerdos, con cosas pequeñas, cotidianas, y comencé a hacer pruebas de rincones, a propósito de un texto muy bonito de Bachelard que se llama La poética del espacio, y empecé a trabajar rincones en una caja de zapatos, con dibujos. En ese momento yo tenía papel, una impresora, mi celular y lápices mina y lápices tinta, negros. No tenía más cosas. Y tampoco podíamos comprar más cosas, porque era en esa época de la pandemia que o iba a ir al supermercado o iba a ir a la farmacia, entonces no había mucha opción. Entonces para mí eso fue interesante, porque yo dije, ok,
voy a trabajar con lo que tengo y voy a tratar de sacarle el jugo a eso, precario, ¿ya? Volvemos a la cosa reduccionista. Entonces, siguiente, comencé a trabajar también, tenía en ese momento varias cajas de queques de brazo y reina. Entonces dije, a ver, voy a trabajar en cajas de zapatos, voy a trabajar en todas las cajas que podía encontrar. Y empecé también a hacer espacios volumétricos con papel, que era lo que tenía, ¿ya? Siguiente. Y comencé a armar estos rincones, ¿ya?, de memorias, micromemorias, y los empecé a conjugar a modo de rincón, porque toda memoria tenía un vértice, ¿ya? Todos los rincones que yo armaba tenían un vértice. Siguiente. Y luego comencé a abrir ese vértice, ¿ya?, y a trabajar de manera más como explanada, si se quiere. Empecé a trabajar en superficies planas, donde yo lo que hacía eran cortes con cuchillo, ¿ya?, un cuchillo cartonero. Siguiente. Bueno, todo eso, muy en resumen, terminó en una muestra, en un montaje, donde habían 10 nichos, 10 cajas que eran iluminadas, independientemente cada una de ellas, y contaban un relato, y eso tenía también una proyección, ¿ya? Y la proyección tenía que ver con mi relato íntimo de la construcción, ¿no es cierto?, de la memoria. Yo creo que ahí es importante definir, para mí era muy importante definir lo que era la historia, lo que es un relato y lo que es una narración. La historia entendida como el conjunto de acontecimientos que ocurren, el relato como el discurso oral, ¿no es cierto?, o escrito de lo que se cuenta, y la narración, que es el hecho en sí mismo, ¿ya? O sea, es el hecho en sí de contar algo. Y uno finalmente, como operador visual, la única forma que sabe contar es visualmente, digamos. O sea, ese es un espacio, un lugar común donde uno se siente cómodo, digamos. No hablando, sino que mostrando más bien. Entonces, el relato que a mí me interesaba también presentar ahí era también sustituir el vacío. Por eso yo trabajé después estas esplanadas blancas de papel. No solamente rincones, sino que espacios vastos, ¿ya? Y también ahí trabajar el tema de lo nómade, porque lo nómade finalmente no está en ningún lado, pero está en todas partes, entonces no tiene lugar, ¿ya? Entonces muchas veces los espacios de memoria tampoco tienen lugar. O lo interesante, por ejemplo, pensando en Derrida, cuando él habla de los espacios entre memorias, ¿ya?, que hay un punto ahí que no es de nadie. Entonces, ese espacio de entremedio a mí me parece muy interesante. Y como en esa búsqueda de lo que de los no lugares, de los espacios baldíos, de no sé, uno a veces anda por el centro, pero desde Santa Ana hacia abajo, y uno va caminando y a veces encuentra estos peladeros entre medio de dos grandes edificios nuevos. Entonces, está lleno de estos sitios baldíos que uno no entiende qué es lo que son, que se quedaron, Entonces, ese fragmento, esa pérdida, a mí me parece interesante. Bueno, la estética de la ruina y el romanticismo, volvemos al romanticismo. Y como última cosa, ahí tenemos un acercamiento un poco a una de las cajas. Voy a terminar con un prototipo, que es una pequeña experiencia audiovisual que estoy armando, que no está terminada. Siguiente. Yo lo voy a poner aquí, perdón. Ahora.
digamos, yo aquí, esto, por eso me disculpo, por favor, señor director, este es un collage que está en proceso, porque hay cortes ahí abruptos, pero me parece interesante quizás compartirlo con ustedes, porque también son maneras que uno de a poco va a ir, son mundos también que uno quiere explorar también, como collage, así que no es algo finito, está haciendo todavía, así que eso, y muchas gracias. Gracias, Cata. Gracias. Bueno, la idea, además de esto que hemos estado haciendo, tiene que ver con, yo diría, con algo incluso más amplio, ¿no? Con una mirada además sobre la escuela, sobre contenidos, ¿no? Sobre ir, yo diría, catalizando nuevas entradas, que no son tan nuevas. Lo que pasa es que de alguna manera la formación del audiovisual y el cine fue dejándolas de lado, ¿no? En algún momento. Y se enfatizó simplemente en una línea más narrativa, ficcional, y como que ahí se instaló todo, ¿no? Entonces nos interesa mucho volver a estas entradas, porque estas entradas, estas puertas, estos umbrales vienen desde el comienzo, ¿no? Desde el inicio de la formación del audiovisual. Dialogando con la pintura, dialogando con la música, ¿no? Dialogando con otras disciplinas. Aquí hay Estos son mis apuntes, perdón. Muy bien. Yo soy coleccionista de papelitos rayados, que después no encuentro. Que habían varios temas que tú sacaste que es bien notable, porque cuando ayer hablábamos de música pasaba lo mismo al final, ¿no? Es decir, incluso hay conceptos, incluso hay elementos, hay momentos de la historia donde tú notáis que se entrecruzan todos, es decir, están todos dialogando. Porque, por ejemplo, tú en algún momento hablabas del Joseph Cornell, ¿no? Sí. Y las cajitas. A ambos nos gustan las cajitas, ¿no? Las cajitas para guardar cositas, para llenar de cosas, etcétera. Que hay una historia de las cajas, ¿no? Pero lo interesante es que Cornell, por ejemplo, Joseph Cornell también es uno de los fundadores del found footage en su momento. Y él llega al found footage, por un lado por las cajas, por un lado yo tengo la sensación también por una cierta visión de la acumulación, ciertos elementos del barroco, etcétera, ¿no? Pero también llegó al found footage por una vía media accidental, que es muy bonita también, y es que el tipo en algún momento, para ganarse la vida también, participó de ciertos procesos de edición en estudios, ¿no? en Hollywood. Uh-huh. Y se dio cuenta de algo que estaba ocurriendo, y era que en las salas de edición, los editores, que sobre todo eran editoras, se sabe poco también de la historia de la edición en Estados Unidos, la mayoría eran mujeres, de hecho. Se sentaban a editar las películas, el productor al lado, no el director, porque en esa época no estaban medio vetados los directores, y les decían, bueno, eso sí, eso no, un poco lo de la selección, ¿quién selecciona? Sí. En ese caso era el productor, ¿no? Era la cabeza, y el guión. Pero pasaba un fenómeno muy interesante, porque contaban lo que aparentemente no era importante para la película, o lo que no estaba bien hecho, o lo que no producía, qué sé yo, un avance narrativo, qué sé yo. Y ese cortar quedaba en el suelo, ¿no? Iba quedando botado. Muchas veces se botaba nomás, ¿no? Ese material es como el despunte. Se botaba y se destruía. En algún momento Cornell se enteró de que algunas montajistas habían empezado como a crear sus propios archivos, medio ilegalmente, porque ese material era del estudio. Empezaban a guardar estos pedacitos, y algunas de ellas incluso empezaban a editar cosas, ¿no? No eran propiamente cineastas, como se reconocía ahí, pero empezaron a editar pequeñas peliculitas. Y uno de los primeros trabajos found footage como masivo, o relativamente masivo, es justamente uno que hace Chris Cornell a partir de una película muy B, ¿no? De la época, que era una película como de estos temas exóticos, ¿no? Una pareja que viaja ahí a algún lugar sin nombre, pero que uno supone que es un país o de África o de Latinoamérica, ¿no? Pero sin nombre, donde le ponen música de calipso de fondo, toda la película con música de calipso. Y una típica trama amorosa que no tiene mucho sentido. Y él toma pedazos y junta varios pedacitos donde viene la música calipso, de calipso, y lo repite, ¿no? Hace como un loop. Y es como fue una de las primeras cosas que se hizo en esta área. Y después hizo un trabajo que ya es mucho más grande y que tomó material de una de las mayores pruebas atómicas que se hizo en Estados Unidos. Creo que es la mayor hasta ahora, ¿no? Que se hizo explotar una bomba atómica sobre el océano, donde se grabó eso fue como el año, fin de los 40, creo, principios de los 50. Se filmó con muchísimas cámaras, se pusieron barcos, ¿no? Se pusieron animales, fue una cuestión muy, muy, muy demencial.
Y se lanzó esta bomba y se filmó, creo que como con 60 cámaras, una cosa así. Y este material era del ejército. Las leyes norteamericanas permiten que después de un cierto tiempo el material del ejército se libere. Entonces él tomó todos estos materiales, hizo un montaje increíble de puros fragmentos de los distintos puntos de vista de la bomba atómica y logró un fenómeno, creo que se llama crossover el trabajo. Logró un fenómeno muy extraño que él toma este material, lo acumula, lo monta, lo ralentiza, lo interviene. Y llega un momento hacia el final, son como 25, 30 minutos que uno va viendo explosiones, va cambiando el tiempo, ralentiza el sonido. Y llega un momento al final que a uno le pasa una sensación muy extraña como espectador, porque uno tiende a decir que hermosa la bomba. Como que aparece el romanticismo de nuevo, porque aparece algo así como lo sublime, ¿no? Entonces, es interesante porque, claro, Cornet viene de esta zona, se involucra en algún momento por el lado del cine, pero sigue con las mismas metodologías. Y tiene que ver con el montaje. Hay varios conceptos que tú nombráis que vienen desde las artes visuales, desde el mismo fotomontaje, ¿no? Que de alguna manera resuenan con mucha fuerza a la lectura de los conceptos de montaje, ¿no? De acumular, ¿no? De distribuir, etcétera, ¿no? Sí, que yo creo que cuando uno piensa en imágenes, uno nunca piensa en una sola imagen, uno siempre piensa en varias. Entonces, y esas muchas son biográficas, pero también son de otros. Entonces, el tema del apropiarse y el cómo uno se apropia, ahí también está el juego, digamos. Porque uno, claro, y hay que apropiarse también de manera generosa y respetuosa, y creo yo, porque finalmente esas otras imágenes o esos otros imaginarios son las memorias de otros. Entonces, a menos que sea el adversario. Como la dadaísta, digamos. Entonces, sí, a mí me parece tremendamente fascinante también que acá en el instituto hay una lógica también, una línea de trabajo con la Escuela Audiovisual y de Cine que está apuntando un poco a esa multidisciplina, ¿ya? Porque finalmente hay que rehacer, o sea, en el fondo estamos haciendo un collage de nuevo, ¿ya? Y eso es la plástica por eso yo hablo mucho también de operadores visuales. Qué bonito el concepto. Porque finalmente todos operamos con esa visualidad, algunos en movimiento, otros no, otros estáticos, pero los lugares comunes son siempre comunes a todos. Sí. Me gusta ese concepto de operadores, ¿no? Porque, claro, en general las escuelas de cine, que también un poco se han ido añejando también, o sea, a pesar de los 100 y pocos años que tienen. Entonces, la terminología entre de ser el director, ¿no? Que ya suena una cosa como de empresa, ¿no? El realizador, el filmmaker, ¿no? Hay distintos conceptos. Como que en la actualidad también están quedando muy chicos esos conceptos. Es bien castrense, yo claro, diría. uno trabaja a veces solo, a veces muchas de estas películas de found footage uno debería ser que uno es un montajista, uno es un manipulador de imágenes, no propiamente un realizador, ni un filmmaker, porque yo no he filmado, etcétera, ¿no? Lo mismo con el sonido. Entonces, collage maker. Claro, es que yo creo que de alguna manera lo que estamos viviendo es un cierto futuro muy inmediato, sobre todo en todos los trabajos que se hacen en redes sociales, que se están ampliando y que tienen mucho del collage, porque, o sea, es casi puro collage. Se está abriendo ahí un campo para la gente que pasa por el audiovisual que ya va a tener otros nombres, ¿no? O sea, porque me acuerdo incluso operaciones que uno ve desde la artes visuales en algunos casos. A uno le resuenan mucho trabajos que uno hace desde acá. Lo que pasa es que uno no se instala desde esa historia, aparentemente, ¿no? Pero me pensaba, cuando tú hablabas de Boltanski, por ejemplo, que cuando vino, me acuerdo de eso que hizo, ese museo que tiene los latidos corazón, ¿no? No sé si saben, pero Boltanski tiene una isla, ¿no? Es como una islita en Japón, que hay un templo. Y en ese templo él ha construido un archivo de los latidos del corazón humano, ¿no? Entonces, cada vez que uno va a una exposición de él, acá en Chile lo hizo. Sí. Uno va a una piececita que está ahí a un lado, hay un tipo con un equipo de sonido Y te graba las palpitaciones. Yo grabé las mías, grabé las de cabro chico, qué sé yo, etcétera. Y ahora deben estar en Japón ahí latiendo, supongo, ¿no? Al lado de Godzilla. Es bonito, ¿eh? Acumulación de latidos de corazón de un conjunto de personas. Pero eso, hay mucho de eso que en el audiovisual uno lo hace. Uno acumula sonidos de ciertas cosas, uno acumula primeros planos de algo. Que por eso que yo creo que la interdisciplina de una misma disciplina, que es lo visual,
uno ahí está obligado a hacer el ejercicio y darse cuenta, y en realidad yo hago lo mismo Sí, que pero si uno no tiene esos espacios, es difícil porque uno está ensimismado en institucionalmente el deber ser de esa carrera. Entonces, también requiere cierta madurez académica, o sea, de todo tipo, para poder armar esos lazos. Sí. Yo creo que eso es importante y qué bueno que se está armando, porque finalmente es lo que dices tú, uno no se da cuenta, pero finalmente el nacimiento, el origen es el mismo. Bueno, hay una discusión, no una discusión, sí, una querella, ¿no? Una querella, así como decían antes. Porque muchos hablan de la historia, los profesores, hay un autor brasileño que dice que una de las peores historias, o una de las historias más mal contadas de alguna historia del arte es la del cine, dice. Porque dice que fue demasiado manipulado por las productoras en el fondo. Entonces, como que la gente dice, el cine se originó para hacer largometrajes de ficción, ¿no? Y el tipo dice, bueno, pero ¿qué pasó con todos los otros cines, ¿no? Los cines que venían de la poesía, de la pintura, del teatro, de las artes visuales, del diseño, etcétera. Se quedaron ahí olvidados y reflotan. Y nosotros hemos tenido experiencias acá súper interesantes en el instituto, porque gente que quiere egresar o que ha sacado proyectos, le ha tocado en algún momento sufrir ciertos elementos de comisión, ¿no? Que a veces son como comisarios políticos las comisiones, deberían ser más amables. Es decir, tu película no es una película, tu película no es una película. Que uno Pero, cae en esa pero es una película, pero claro, no es una película narrativa, ficción, de acuerdo, pero es otra cosa, ¿no? O sea, esa otra cosa es quizás mucho más interesante a estas alturas que la película, digamos. Pero eso depende mucho justamente de los criterios. Yo estoy muy de acuerdo contigo, yo creo que las escuelas de audiovisual deberían volver a buscar sus raíces de nuevo, ¿no? Y esas raíces están en las artes visuales, están en la música, están en la plástica, están en la arquitectura, están en una serie de cosas, ¿no? No solamente esa vieja idea de que están en la novela y el teatro, ¿no? Que es como el cliché un poco, ¿no? Yo creo que ahí apelo a algo que quizás es muy personal, pero al romanticismo, Sí. porque yo creo que uno debiese existir en los procesos creativos de cualquier operador visual esa especie de diario de viaje. Porque finalmente el operar visualmente parte desde uno y el volver a tener también prácticas como aquellas, de ir en el fondo registrando visualmente mis intereses, como un diario de vida visual. Y yo creo que hay ciertos ejercicios plásticos de tener una libreta, o sea, esas cosas yo creo Sí, que es una todo tradición. operador visual debiera tener. Y ahí, a propósito de la memoria, en esa cosa doméstica uno también va guardando sus ideas y uno va volviendo hacia ellas. Vuelve, después no, después vuelve de nuevo, retoma el libro un año después, el diario de vida. Entonces, yo creo que ahí hay una parte como primaria de la creación que necesita tener una cosa en común. Sí, yo estoy muy de acuerdo. No en estos papelitos porque se pierden, pero También, también pues, los tengo metidos por ahí. Pero es cierto, o sea, el subrayado del libro, Sí. que enoja tanto a cierta gente. Claro, cuando son tuyos está bien, pero cuando son los demás... muchos trabajos que son de Fonfutacho uno usa los subrayados del libro. Es decir, uno toma... Es que es toda está una estética marcado, también. Lo que está rayado, ¿no? Lo que se llama la apostilla, ¿no? Esa cosa que una nota... que en filosofía hay cursos, o sea, cuando uno estudia filosofía, el primer año te enseñan así a escribir a orillas del texto. Entonces, uno escribe y como que habláis con el filósofo, ¿no? Uno es bien patudo en primer año, porque uno habla con Platón, ¿no? Así, pero después lo interesante es qué pasa con eso 20 años después, Sí. ¿no? O sea, esas apostillas que uno hizo, ¿cómo suenan? Yo estoy muy de acuerdo con eso, yo creo que sobre todo la gente que recién entra debería pasar, o sea, porque claro, la primera intención es, vamos, hagamos la película, ¿no? Somos No, directores. porque hay toda una... Pero empecemos con las libretitas, los cuadernos, tomemos notas. Es como el making of etcétera. personal primero. Sí, sí. Y eso cada alumno y alumna yo creo que Sí. debiera tenerlo. Es una práctica finalmente, sí. es un hábito. Sí. Y hay un tema, para no seguir, yo me acaparo cosas, ¿no? Sí. ¿No está bien? Y para que haya, si hay preguntas también. Pensando en temas de archivo, ¿no? Y pensando en algunos ejemplos que tuviste y en lo que viene, ¿no? El próximo año yo creo que con los 50 años del golpe es un espacio súper interesante para toda esta discusión. Absolutamente. De collage, de cuáles son los archivos, quién hizo los archivos, ¿no? Porque eso también es un tema, desde dónde se miraron, etcétera. Porque pensaba que, a propósito que habláis mucho del holocausto, ¿no? Y ahí hay una discusión entre autores, entre documentalistas alemanes, ¿no? Donde hay un autor famoso que se llama Lassmann, ¿no? Que hizo Shoah, que es una película como de 8 o 10 horas sobre el holocausto, pero que no tiene ningún archivo filmado por los nazis.
Él tomó una decisión, el tipo dice, yo no voy a usar nada firmado por los nazis. La mayoría de los archivos que uno tiene del Holocausto o están firmados por los nazis o por los aliados, Sí, claro. o sea, por ambos lados, pero no por las víctimas. No hay, pero ahí Lassman, según otro autor, se equivoca. Porque a propósito de lo que tú decías de los archivos domésticos, los archivos privados, los archivos personales, el tipo dice, claro, no hay archivos como institucionales de las víctimas, es casi imposible que yo esté en un campo de concentración y haga un registro mío de una manera institucional. Pero hay tallados, hay poemas, hay memoria, e incluso hay unos polacos notables que armaron una cámara fotográfica con papel, con cartón, y se metieron a uno de los, ¿cómo se llama? A las duchas, ¿no? Y sacaron un par de fotos que son las únicas fotos que se tienen de víctimas, ¿no? No habían muerto, sino que sacaron el espacio físico. Y se lo llevaron a los ingleses, los ingleses no les creyeron, obviamente, sin ofender a los ingleses, pero los vamos a ofender igual, y los devolvieron, ¿no? Polacos, sufrieron una vez más. Pero es interesante porque ¿quién eligió esos archivos? Lassman dice, no creo en esos archivos, entonces voy a hacer nuevos archivos. Que es muy violento porque el tipo enfrenta a gente después de 30 años y le vuelve a preguntar, ¿usted cómo vivió los campos de concentración? Pero él armó un nuevo archivo que ahora se ocupa, de hecho, uno ocupa de nuevo ese archivo. En cambio hay otra escuela donde dice, pero está lleno de archivos, o sea, gente que hizo latitas, gente que hizo cajitas, gente que hizo esto, hay hasta un polaco para variar también, que hizo una sinfonía de memoria, ¿no? Que después la traspasó al papel. Increíble. Pero ahí también, en Irán hay un proyecto muy interesante nombráis, sí. donde también por el vacío del archivo, porque como tú bien dices, el archivo institucional no es el institucional. Entonces, estas son proyectos de investigación grandes, bibliotecas grandes, que en el fondo lo que hacen es una especie de cooperativa y llaman a la ciudadanía a aportar para el archivo. Entonces ahí las familias llevan sus fotos. Entonces es una biblioteca enorme que el archivo finalmente histórico lo hace cada familia cotidiana, no parte desde lo macroinstitucional, sino que al revés, parte de la pieza, del living, de los recuerdos, del cumpleaños, ¿no es cierto?, de la ida a la playa, de las vacaciones, y eso va armando este mega archivo que finalmente es una memoria histórica y es institucionalizado, pero parte al revés. Muy bonito. Sí, sí. Bueno, Mario Paz Jiménez totalitario en el siglo XX, uno de sus grandes temas fue destruir archivos, o sea, destruir memoria, ¿no? Y acá igual. Acá también. En Indonesia el sistema trató de quemar todo el pasado de la gente, ¿no? Y hay un documentalista que sobrevivió y quería hacer un documental sobre su pueblo, pero no había ningún archivo sobre su pueblo. Y finalmente hizo un documental donde toda su memoria personal se convirtió en tallado en madera. Hizo como pequeñas casitas, personas, qué sé yo, y con eso fue construyendo su pueblo. Porque su pueblo no tiene memoria, no hay fotos, no hay nada, no quedó nada, digamos. Entonces, es interesante cómo se vincula ese tema, ¿no? Así que, bueno, hay mucho tema, ¿no? Hay muchas cosas acá. No sé si hay preguntas, consultas, o estamos todas. Sí, hay demasiadas. Pero para eso vamos a tener nuevos cursos, nuevas mallas, nuevos profesores. Espérate, tener que pasar Me parece interesante una cosa que planteaste de esos espacios de memoria que uno no sabe dónde están, de dónde son. Pero lo entretenido es que cuando uno sabe lo que quiere contar, rescata, a lo mejor no esa memoria, pero rescata sí esa sensación. Yo cuando planteaste eso me di cuenta de que estamos llenos de emociones de los recuerdos, más que el recuerdo en sí. Entonces desde ahí construí, me imaginé que probablemente así lo tomaste, entonces en realidad no es pregunta, me estoy reafirmando lo que estoy entendiendo. Eso. Quiero saber si es así nomás. Sí, exactamente. Yo creo que ese recuerdo también tiene mucho que ver con el olfato, con los olores, yo creo. Porque eso también es determinante a la hora o sea, la memoria fragmentada finalmente es fragmentada porque uno también puede identificar ese todo que es en ese lugar o en ese comedor había cierto olor, en ese jardín. Entonces, también no solo, yo diría, la memoria experiencial, sino que olfativa, por ejemplo, y de las sensaciones, de los sentidos,
se recoge absolutamente en la investigación, de todas maneras. Hay otro detalle que para mí es muy interesante y en algún momento lo esbozaste, que tiene que ver con qué es lo que uno quiere decir, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con el tema. Y después uno lo desarrolla con la idea. ¿Qué quiero decir de lo que estoy contando? Entonces, desde ahí, todos los elementos, cuando tú hablaste de que dibujaste esquinas y que después esos vértices los rascaste, los abriste, ¿cuál es el contenido de abrirlos cuando cerrados tenían ya una connotación? Porque ahí el tema de abrir tenía que ver con la operación contraria del confinamiento. Entonces ahí había una relación como tautológica. Finalmente yo estoy trabajando con espacios cerrados, pero también me interesa tensionar esos espacios cerrados o esos micro rincones con espacios abiertos o absolutamente vacíos también. Y ahí yo también hice una relación que no la presenté ahora, con dos cosas importantes, con el nómade, con el hecho, ¿no es cierto?, del nomadismo, como se entiende, que difiere, ¿no es cierto?, del sedentarismo, etcétera, etcétera, como etnográficamente hablando, pero también con esa noción de nómade. Cito yo en una parte del proyecto a Shackleton, por ejemplo, o a todos estos exploradores, justamente en estas, pero en estas épicas, justamente acá en los polos, ¿ya?, donde el vasto blanco finalmente es el vacío permanente a descubrir, o sea, finalmente descubren un vacío, no descubren objetos, sino que descubren la nada. Entonces ahí yo tenía una relación muy fundamental que yo quería desarrollar, que era esa noción de lo contenido, o sea, de lo constreñido, con lo abierto, el vacío. Entonces me interesaba, por eso que también en la pequeña cápsula esa que estoy armando, también hay unas escenas donde yo hago muchas líneas que son un paisaje, que finalmente. Entonces ese contraste a mí me interesaba mucho, el contraste del hogar contenido y ese hogar también en un vacío, que es la nada. Contenido continente. Sí, claro. Lo que tiene espacio. Sí. Bueno, y finalmente también el espacio es espacio, o sea, la espacialidad se construye porque hay límites, porque si no uno no sabría tampoco definir qué es lo que es un espacio. Y a mí por eso que me interesa mucho, y eso lo he trabajado hace muchos años desde la universidad, hace mucho tiempo, cuando estudiaba, el tema del site specific. Yo creo que esa es una operación de trabajar en sitios específicos y que después esa obra o ese ejercicio tú no lo puedes volver a realizar en otro espacio, porque solo funciona ahí. Entonces, para realizarlo en otro espacio tienes que rearmar, juxtaponer, ¿no es cierto?, volver a jugar al collage para poder instalarlo en otro espacio. A mí eso me interesa mucho, personalmente hablando, digamos, como operación. Sí. Y además que entender que también el espacio determina muchas veces, no nosotros. A mí me interesa esa lógica de entregarle ese poder al espacio y no a uno. O sea, el espacio en estas cajas de zapatos me determinan mi actuar, ¿ya? El espacio pone las reglas, no las pongo yo. Entonces, eso a mí también me interesa. O sea, un espacio, te dicen aquí va la cama, uno intuye que es la cama porque hay dos enchufes, ¿no es cierto?, acá al lado, tú dices, aquí va la cama, acá van las dos mesitas de velador. Pero a mí lo que me interesa también es deshacer ese catálogo, ¿no es cierto?, que digamos que es un catálogo arquitectónico de construcción universal, si quiere, por lo menos acá en Chile, y darle el poder al espacio y que el espacio te diga dónde tú te puedes mover o no. Y por eso que también ahí está en tensión el tema del submarino, que es un espacio absolutamente regulado, o sea, ahí no puede pasar nada, todo lo que pasa está regulado, porque si no, digamos, es un tema de vida o muerte. Entonces, me interesa eso también, el espacio normado, regulado, y cómo el espacio también te determina a ti tu actuar. Objetual proxémico, es decir, cómo yo me relaciono también con la lámpara, con la almohada, ¿no es cierto? Y en ese periodo, contextualizando, uno lleva 2 años encerrada y yo ya miraba la taza, miraba la almohada y ya no quería...
todos los días mirando la cortina de baño. Entonces era ya había como un exceso de cotidianidad que uno ya no quería más. El mismo plato todos los días. Entonces yo creo que ahí también se armó esa relación del recuerdo con las cosas pequeñas. Es interesante eso que tú decís pensando, cada uno piensa desde su lado. Sí. Su interés, ¿no? Desde lo físico como de la producción, porque eso de que el espacio te determine, Sí. ¿no? Porque la enseñanza habitual es como de la mirada de, bueno, inventemos el espacio, ¿no? En cine escribe lo que quieras, ¿no? Inventemos el espacio. Pero está esa otra mirada que también viene de una cierta tradición, si uno quiere, de países más pobres, más chicos, como una mirada más disidente, ¿no? Y que todo, pues tenemos un espacio, o sea, piensa tu obra en ese espacio que determine tus tiros de cámara, tus planos, el movimiento de tus actores, la dirección de arte, etcétera, ¿no? O sea, no que yo tenga que salir a inventar un espacio, sino que el espacio está determinado. Sí. Y desde ahí pienso mi obra, e incluso escribo mi guión, construyo todo mi relato, ¿no? Que yo creo que es una forma muy, muy efectiva de trabajo. A mí me parece, bueno, mi ejercicio personal era ese, a ver, voy a trabajar una caja de zapatos, voy a armar un mundo aquí, y 20 por 30. Entonces, someterse a esos ejercicios o autosometerse, a mí me parecen tremendamente lucrativos internamente, sí, Sí. Vamos a hacer película en caja de zapatos. me parece. Ya pues, no sé si estamos, ¿sí? Me parece, ¿no? Bueno, agradecer de nuevo, Catalina, gracias por Muchas todo. gracias por Y la gracias por invitación, estar acá. gracias, muy amable, un gusto Y siempre. gracias por vernos y escucharnos. Eso. Gracias al público. Nos vemos, gracias.